Hola a todos, por aquí quería comenzar un poco una nueva sección en la cual es hablar sobre todo sobre mecánicas de videojuegos. Entiéndase que no es una crítica per se al videojuego, sino es, o a los videojuegos que yo quiera hablar, siguiendo este mismo patrón, sino es simplemente hablar un poco sobre algunas mecánicas, algunas cosas que yo, otra vez en mi opinión, considero que pudieran ser mejorables. Es simplemente eso y otra vez no es una crítica per se al videojuego. Que por más que sea, por ejemplo este que está viendo en pantalla, yo me lo pasé de cabo a rabo, y si no me hubiera gustado, simplemente lo desinstalo y lo mando a tomar por el saco. Pero en este caso sí lo jugué completamente. Entonces, otra vez, es más que todo es sobre las mecánicas hacia el videojuego y no sobre el videojuego en sí. Para esto lo que yo voy a hacer aquí es, bueno, tomar algunas capturas sobre cosas que yo considero importantes, te las voy a mostrar aquí rapidito y te doy mi opinión sobre cosas que yo considero que se puede mejorar. Y esto lo hago otra vez porque este canal está enfocado en el desarrollo de videojuegos, sobre todo el que estoy llevando a cabo o lo que estoy llevando a cabo en el momento en el cual estás viendo este video. Y por más que seas en algún punto, por cualquiera que sea la razón, estás haciendo un videojuego similar o que tiene algunas características similares, al menos tomar esto en consideración. Aunque, otra vez, ojalá yo fuera capaz a la fecha de hacer un videojuego de este tipo, pero no me da las capacidades. En fin, una de las cosas que todavía no estoy hablando sobre mecánicas de videojuegos, pero también considero aquí importante es la temática, es decir, el escenario. Aquí, por ejemplo, en uno de los niveles, estás viendo lo que es el nido de las ratas. Este juego es un montón de ratas sobre todo. Y aquí estás viendo un poco el escenario. ¿Cuáles son las fallas que yo veo aquí? Que bueno, las ratas cuando se comían una persona, las comían en el sitio y se olvidaban. Aquí pareciera, tal cual puedes ver en el escenario, hay cadáveres por todos lados, lo que sugeriría que las ratas de alguna manera no mataban a las víctimas en el sitio como si fueran pirañas y se las destrozaban como si fueran pirañas, sino se las llevaban a su madriguera, cosa que en el videojuego no se vio, no se apreció de esa forma. Por lo tanto, están mostrando esqueletos de personas en el nido. No tiene sentido porque otra vez las ratas nunca se llevaban a la víctima a su cueva o a su madriguera, sino la mataban en el sitio. Entonces, esto no tiene sentido. Son cosas que deberían de mejorar. Bueno, aquí también inventaron o reinventaron lo que es cómo nacen las ratas, cómo nacen los mamíferos, que en este caso colocaron como una especie de bulbo, que supongo yo que pueden ser sobre todo para los arácnidos, en los cuales de este bulbo es que nacían las ratas. Eso lo presentaron en la segunda entrega, cosa que otra vez no tiene sentido porque las ratas no nacen de esta forma. Y esto lo hablo sobre todo porque se supone que a mí las cosas, lo que me gustan de este tipo de videojuegos es que obviamente no son realistas, pero en su mundo tienen que tener o deberían de tener aspectos realistas o que sean lógicos para uno entender un poco cómo funciona el videojuego. Pero bueno, en este caso se fumaron una y dijeron que las ratas nacen de esa forma. Aquí creo que no quería así mostrar nada. Lo que también me gustaba mucho del videojuego es que es un poco al estilo que tenía el del Batman 3, en la cual tú veías que a medida que vas avanzando la historia, el traje de Batman se iba destrozando más o iba dañándose más. Aquí pasa un poco lo mismo con el personaje. Cada vez que iba avanzando la historia, la van apuñalando, la van cortando, la van haciendo una cicatriz feísima en la cabeza, le van cortando el moño. Entonces vas viendo cambios a nivel del personaje, cosa que me parece excelente. Bueno, aquí lo que sí me pareció muy curioso es que no sé realmente cuántas horas o días, diría días o semanas, pasa entre el inicio del videojuego hasta el final, pero esa cicatriz siempre se marcó en rojo. Aunque se la cosieron casi que al inicio, eso fue como que antes de la mitad del videojuego, pero siempre estaba marcada en rojo, como que nunca cicatrizó. Fue un detalle bastante loco que me pareció. Otra cosa que nunca me gustó, que eso sí ya lo tomo como un poco una crítica, es el pelo de la protagonista. Fíjate, ella tiene pelo largo, pero por alguna razón le dieron una calva aquí. Entiéndase que obviamente si cualquier persona que tenga el pelo largo se hace un moño, esto no puede suceder. Aquí ella tiene el pelo corto y por acá tiene el pelo largo. Entonces tiene una especie de corte extraño, que obviamente esto no tiene sentido. Esta parte del pelo también tendría que ser largo. Lo que pasa es que supongo que hicieron el modelo así para simplificarse ese problema, pero para mí quedó bastante feo, ya que tiene una peladera en un lado y por otro lado tiene un moño. Entonces, bueno, no sé. Fue muy raro esa decisión que tomaron ahí. Vamos a la siguiente. Aquí otra cosa que me pareció curioso, que son cosas que me gustan mucho, son esos pequeños detalles que para mí marcan la diferencia, aunque por más que sea esto no es un videojuego muy enfocado en los detalles, por el tipo de implementación que hicieron, es la parte de las flechas, que le tiene esta cajita aquí, este bolsito para colocar las flechas, y a medida que tú vas recolectando más flechas, por aquí van apareciendo en el bolso. Pero ya dicho esto, hay otra cosa que no me gustó, y es que inicialmente solamente tiene el bolsito capacidad para 2 flechas. Y tú realmente veías el bolsito. En este caso este bolsito tenía capacidad para 5 flechas, ya que lo fui mejorando a lo largo del videojuego.
Y también te cambiaron aquí lo que es el modelo, es decir, el bolsito que tenemos aquí pegado. Pero una cosa bastante tonta. Es decir, si te lo pones a evaluar de un sentido lógico, que el bolso que teníamos inicialmente le cabían más de 2 flechas. Es decir, tenían que adaptar o hacer un bolso ridículamente chiquito para que solamente le cupieran las 2 flechas que indicaban que le cabían al inicio. ¿Por qué? Otra vez, cuando tú lo veías aquí visualmente, ahí se veía que podían entrar muchas flechas. Inclusive el de 5 flechas, que es este, aquí puedes ver que le pueden entrar como 10 flechas. Entonces, son cosas que se hubiera agradecido, o al menos a mí que me gusta mucho fijarme en estos detalles, que lo hubieran mejorado al momento de diseñar estos modelos. Esta la tomé por error. Esto también fue creo que uno de los peores puzzles que estaban en el videojuego, en los cuales tenías que mover esta carretilla, la cual se venía con este palo que tiene aquí, para agarrar la ballesta, atravesar un agujero, llegar a otra superficie y para bloquear una puerta que estaba abriendo. O sea, una cosa burda loca que nada más tiene sentido en las mentes que hicieron este videojuego. Ya que otra vez, cuando tú estás jugando un videojuego, la idea es que sea, en su universo, sea realista. Es decir, que tenga sentido. Pero esto, hay algunos puzzles aquí que no tienen absolutamente nada de sentido. Por ejemplo, este. El que lo haya jugado seguramente se recuerda. Que creo que por aquí lo ves. Aquí puedes ver, lo tengo que arrastrar con la cuestión esta. Tengo que darle un flechazo para que lo bloquee. Lo tengo que jalar y ahí es que finalmente se bloquea. O sea, una cuestión es extremadamente loca. ¿Quién va a implementar una puerta así? Entonces son puzzles que realmente no tienen sentido. Porque una cosa es hacer un puzzle que tenga sentido en su universo, en lo que es el videojuego. Y otra cosa es hacer una cosa toda loca que no tiene razón aparente. Este es un glitch. Aquí puedes ver que hay una cadena, pero de igual manera ya la atraviesa sin problemas. Aquí también un poco lo mismo sobre las mecánicas, en las cuales estás viendo, o sea, en vez de ellos simplemente rodarte el barril, tienen que fumarse una, agarrar otra vez la ballesta para pegarle al barril y justamente el barril va a rodar hacia donde se espera. O sea, de aquí no cae más. Por alguna razón se bloqueó ahí. Entonces es una cosa también extremadamente loca. O sea, lo lógico era que ellos simplemente arrojaran el barril y poco más. Pero bueno, son ejecuciones que realmente, personalmente, otra vez todo esto es mi opinión, no me terminan de gustar. Aquí también le quitaron la ballesta sin razón aparente. Y de repente aparecía Lucas, que era otro de los coprotagonistas con la ballesta sin razón aparente, cuando nunca se la di. Eso pasó como 3 veces en el juego. Bueno, aquí era lo mismo. Yo pensé que iba a aparecer la ballesta mágicamente cuando este calvo del demonio me quería matar. Pero no apareció. Y fíjate que sí me dejaron las flechas. Bueno, son cosas extrañas. Aquí esto fue patético realmente. Aquí el bicho se quedó pegado. La idea era escapar de él. Esto tiene una mecánica muy sencilla, en la cual te escondes, lo matas o escapas. Y yo estaba escondido aquí y el bicho se quedó pegado dando vueltas. Entonces, oye, para casi con jefe final que haya pasado esto, de verdad que es terrible. Mira que ahí se quedó dando vueltas. Y no salió de ahí. Tuve que yo escaparme para que el bicho se moviera. Entonces ya demasiado robótico. Una de las cosas que más me gusta de aquí, que por más que sea creo que es importante mencionarlo, son los entornos. Obviamente no son los mejores, porque es un juego hasta donde yo sé bastante limitado, pero es de los mejores que tiene. Me encantan los entornos así cuando están haciendo los temblores, ese escenario que tienen, bueno, el escenario en sí, creo que ellos lo utilizaron fue Quixel Bridge, que es un conjunto de recursos que tenemos a nuestra disposición desde la plataforma de Unreal, completamente gratuitos, y creo que ellos lo aprovecharon para prácticamente hacer la mayoría de los escenarios y personajes y herramientas y demás. Entonces los escenarios para mí, para este tipo de videojuegos, son tremendos. Aquí se pegó, no sé, para ver. Una de las críticas más fuertes que yo le tengo a esto es precisamente la cara. Esto es un juego bastante expresivo, bastante emocional. La tipa yo creo que no sé cuántos días habrá pasado, como te dije, desde el inicio al fin, de lo que es el juego. Pero yo creo que ahora, con el estrés que tuvo, habrá envejecido como unos 10 años. Porque siempre en todo momento está estresado. Pero una cosa es cómo lo refleja ella con la voz. Vamos a avanzar un poco. Y otra cosa es lo que tú puedes ver en la cara. Voy a avanzar un poquito. ¡Lucas, el tejado! ¡Lo veo! ¡Mi corazón! ¡Aguantará! ¡Respira! Por ejemplo, justamente en esos últimos segundos que vistes. Supuestamente ella está muy estresada, pero la cara tiene una cara de impávido.
Y todo el juego es así. Y eso le mata muchísimo a lo que es la experiencia. Ya que otra vez, esto es un juego más que todo emocional. No tiene ni historia. La historia la puedes resumir en 4 líneas. Más que todo son de sucesos, de cosas que van sucediendo, tal cual pudiste ver aquí. Las ratas van devorando todo a su paso. Y estaba, bueno, muriéndose del estrés. Pero la cara no ayuda. Para nada. Sobre todo cuando está así en el gameplay. Cuando ya está en los rendings, es decir, ya cuando son como que ya pregrabados. Ahí sí mejoran un poco la cara. Todavía falta. Pero sí se muestran un poco más expresivos. Pero aquí esto es fatal. Y todo el juego es así. Eso de verdad que le resta muchísimos puntos. Porque si hubieran mejorado un poquito la cara, yo creo que hubieran ganado muchísimo más. Porque es que pierde mucho el enfoque que se le quiere dar. Aquí otra cosa que se ve demasiado monótona. Y eso fue también en todo el juego. Cada vez que tú te agachas, ella también se agacha. Unos segundos después se agacha. Es bastante bobo, la verdad. Y bueno, ya para terminar con la guinda del pastel, yo creo que aquí sí se pasaron. Y de verdad que no entiendo cómo no vieron eso. Nada más en todo el juego, creo que una vez se lo carga aquí en los hombros. Y por alguna razón le dejaron los pelos. Y lo cual hace que se vea de esta forma bastante desagradable. Una cosa que hubieran corregido tan fácilmente, quitándole el moño. Al final no es que represente mucho. Y la otra es arrojándole justamente el moño hacia la parte de adelante. Pues decidieron dejarlo ahí. Mira que aquí sí tiene los pelos largos. Entonces por alguna razón luego la pusieron calva, sin razón aparente. Pero en fin. Pero yo creo que esto de verdad no tiene perdón. Esto aquí sí se pasaron. Ya para ir cerrando y dando un poco mi conclusión. Como te dije, el videojuego me pareció bastante entretenido, por más que sea. Aunque contando aquí las limitantes que tiene, obviamente. Pero una de las cosas que me hubiera gustado que mejoraran es precisamente el gameplay. Es decir, ya cuando uno está jugando el mismo. Ya que es demasiado básico. Básicamente todo se traduce a reventarle la cabeza a los enemigos con una piedra. Es muy difícil de que pierdas. Se vuelve demasiado repetitivo. Una de las cosas que me gustó cuando vi el tráiler de este es que tiene la ballesta. Entonces yo pensé que ahí habían mejorado la cuestión, ya que obviamente es más entretenido utilizar una ballesta que utilizar cada rato, bueno, lanzarle piedras a los enemigos mediante la china esa que tiene para reventarles la cabeza. Pero a la final la ballesta era más o menos lo mismo. E inclusive cuando ya desbloqueas la parte de recuperar la flecha, ya prácticamente te vuelves invencible, porque te aparecen 2-3 enemigos, le metes un flechazo a cada uno. Si tienes también la capacidad de 5. Por cierto, esta era para guardar las flechas inicial. Puedes ver que nada más cabían 2 supuestamente, pero ahí cabían como 5 o 10. Entonces son cosas estúpidas que no tienen sentido, pues. Son cosas que de verdad que me molestan. Bueno, y eso por una parte. Por lo demás, no tengo mucho más que decir ahí. Comparado con el 1, las caras sí las mejoraron. Porque las del 1 parecían pintadas, eran terribles. Al menos no sé si era algún problema que yo tenía por ahí con los ajustes gráficos, pero creo que no. Las caras del 1 eran terribles. Al menos aquí sí están mejor. Lo que pasa es que son demasiadas inexpresivas, sobre todo para un juego emocional. Y por lo demás, en este punto sí voy diciéndote que voy a hacer spoilers. Así que si te quedas hasta este último punto, te voy a comentar lo que pienso del final. Así que ya eso depende de ti. En caso de que no lo hayas jugado, no te lo recomiendo. Simplemente déjalo hasta acá. Y lo puedes ver en otro momento en caso de que te interese. Bueno, ahora sí. El final del mismo son 2 entregas, recuerda. Esta sería la segunda. Como te comentaba al inicio, esto sobre todo es un juego de sucesos. Es decir, no tiene así de historia. Entiéndase con esto de que lo que tú hagas realmente no está afectando en lo que vaya a pasar. Simplemente tú vas a un sitio, todo el mundo se muere. Da igual si todo el mundo se murió o no se murió. Eso no agrega nada a la historia. Y básicamente todo es más o menos lo mismo. Es un poco repetitivo, bastante repetitivo. Yo creo que tendría que ser en ese punto un poco más corto. Pero de verdad que al final me pareció bastante patético, al menos si lo dejaran hasta acá. Es decir, vamos a ver, creo que van a hacer una tercera entrega según lo que colocaron al final. Que apareció otro que heredó lo que es la mácula, es decir, el mal que tenía el niño rata. Pero a ver, si todo era a la final meterle un piedrazo a la cabeza, hubieras hecho eso desde el principio y te hubieras ahorrado todo el juego. O sea, realmente otra vez no hicieron nada. Entiendo que al final lo que me supongo yo que querían era transmitir era que no puedes lograr lo imposible, algo así. Tenía una maldición, una marca ahí que los médicos no la podían salvar por la tecnología que tenían en esa época. Pero bueno, por más que sea, y esto yo sumo un poco todo lo comentado antes, es un juego bastante básico. Entonces uno espera que al final del mismo, todo lo que haya ocurrido tenga algún impacto. Al menos que se salve el chamito.
pero a la final le metió un piedrazo y ahí acabó la cuestión. Por lo tanto, otra vez, le hubiera metido el piedrazo en la cabeza desde el día 1 y te hubieras ahorrado las 2 entregas. Un poco extraño ese final. Otro aspecto que también me pareció curioso es precisamente la relación que él tenía con el hermano, ya que pasó toda su vida sin saber que tenía un hermano. El hermano lo tenían prácticamente secuestrado sus padres, o al menos su madre. Entonces la empatía, o como quien dice, el cariño que se ganaron ambos, casi que desde el día 1, para cuando nunca se habían visto, siempre me pareció un poco forzado. Ojo, no digo que no pueda suceder algo así, pero precisamente por lo inexpresivo que es el juego, creo que cuesta un poco tragárselo. Ya que la mamá, que era la que sabía cuidar el chamito o el niño rata desde el día 1, era la más antiparabólica. Es decir, es la que menos estaba preocupada. Lo que es el alcance del juego 1 y el juego 2 era la que otra vez menos se le veía preocupada. Mientras que a esta prácticamente daba su vida por una persona, aunque sea su hermano, que acaba de conocer. Me pareció muy forzada esa parte, ya que tendría que ser un poco más natural. Es decir, yo creo que a la final, llegado a este punto, que prácticamente se habría completado esta historia, no había ningún motivo por el cual la hermana no tendría que estar desde el día 1 cuidando a su hermano. Por lo tanto, sería mucho más natural lo que era el cariño que se ganaron o el cariño que demostraban a lo largo de las historias.